Juan Alberto Salguero Cámbara, abogado y exdiputado, fue parte de la Asamblea Nacional Constituyente que dio forma a la actual Constitución Política de la República en 1985. En esta entrevista, la primera de varias previstas con motivo del 40 aniversario de su promulgación, Salguero recuerda cómo ese proceso significó un momento clave en la historia del país, el retorno a la democracia tras una etapa marcada por regímenes militares y tensiones políticas. ¿Tuvo su partido una propuesta de constitución a alguna temática que les interesara impulsar en el texto constitucional? No, la temática de ese entonces fue iniciativa de los grupos políticos que formaban la Asamblea Nacional Constituyente. No teníamos ningún esquema anticipado de constitución. Fue elaborada propiamente por los diputados constituyentes. ¿Con qué fuerzas políticas se podrían hacer alianzas para impulsar dichos temas o propuestas? En esa época pues existían los grupos fuertes que era el Movimiento de Liberación Nacional, del cual yo representaba, Democracia Cristiana Guatemalteca, la UCN y el partido, el PID y la Democracia Cristiana. ¿Se vivió un clima de confrontación, distensión o de armonía entre las diversas fuerzas políticas? Que al principio pues hubo bastante discusión porque había un equilibrio entre las fuerzas, los partidos grandes. No se llegaba a un acuerdo, por ejemplo, quién iba a ser el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Y por primera vez en la historia se ponen de acuerdo y se elige a un presidente alterno. Preferimos hacer eso a que hubiera una confrontación. Según su criterio, ¿cuál fue el tema que más se discutieron en la Asamblea Nacional Constituyente? Fue lo relacionado a la propiedad privada. Ahí sí hubo bastante discusión, pero al final nos pusimos de acuerdo y se aprobó tal como está en la Constitución. Hubo lo relacionado con Belice, que al final se llegó a un acuerdo de que se puso un artículo transitorio para que dándole algún lineamiento al gobierno para que se hicieran las negociaciones necesarias para resolver el problema de Belice. ¿Considera que se escucharon y tomaron en cuenta las propuestas que hicieron los diversos sectores de la sociedad? En ese entonces lo que hicimos es citar a las distintas organizaciones civiles, a las cooperativas, a la Universidad San Carlos de Guatemala y a instituciones así fuertes como el ICS, por ejemplo, la Confederación Deportiva de Guatemala. Se les escuchó en el asunto, por ejemplo, de ellos, en los deportes, ¿verdad? Entonces se les escuchó y se decidió de acuerdo con lo que se acordaba en ese entonces. ¿Considera que hubo presiones de los poderes fácticos para abordar ciertos temas? Gracias a Dios no tuvimos ninguna presión del gobierno, ni del CACIF, ni ninguna institución como sindicatos. No, todo lo hizo la Asamblea Nacional Constituyente sin presión alguna. ¿Cuál considera que es el mayor avance en la temática constitucional con respecto a las constituciones anteriores? Algo importante y que sí ha sido de mucha utilidad para el pueblo de Guatemala fue la Corte de Constitucionalidad. La Procuraduría de Derechos Humanos, que no existía, fueron dos temas importantes y hasta la fecha pues considero que salvo algunas excepciones, ha actuado bien en la Corte de Constitucionalidad. ¿Considera que se necesitan reformas constitucionales? ¿De qué tipo o de qué temas serían estos? La Asamblea Nacional Constituyente dejó algunos artículos a criterio de los congresos siguientes que tenían que desarrollarlos. Y lamentablemente no se ha hecho nada de eso. Hay un articulado de los pueblos indígenas que no han tocado esos temas. Por ejemplo, ahorita está en cuanto a el deseo de modificar un poco todo lo que es del organismo judicial.
porque se considera que se le está dando mucho poder al Consejo de magistrados. Entonces se cree que el papel de la Corte ya es muy escaso, pues ya casi no se presentan recursos ante la Corte, sino que se van a la Corte de Constitucionalidad. Diario de Centroamérica, trabajamos para informarte como debe ser.